Bienvenidos a los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy vamos a desarrollar la conferencia denominada Las emociones y el comportamiento en el paciente con esclerosis múltiple, a cargo del doctor Juan Fernando Muñoz. El doctor Juan Fernando Muñoz es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, es psiquiatra de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en psiquiatría infantil y adolescente de la Universidad del Bosque y psiquiatra del Instituto Neurológico de Colombia. Buenos días. Yo trabajo en el Instituto Neurológico de Colombia y allí hago consulta externa y también veo a los pacientes hospitalizados que tienen alguna alteración de las emociones o del comportamiento. Es bastante frecuente que el especialista en psiquiatría cada vez más interactúe con todos los otros especialistas en el manejo de los pacientes con otras enfermedades, ya que las personas con enfermedades crónicas o con enfermedades discapacitantes tienen un riesgo mucho más alto de tener trastornos emocionales o del comportamiento. Cuando hablamos de trastornos emocionales y del comportamiento o hablamos de psiquiatría, ¿a qué nos referimos? El psiquiatra es el especialista en psiquiatría y esta es el área de la medicina que se ocupa del estudio de los trastornos del sistema nervioso que se manifiestan con cambios en las emociones y en el comportamiento. Esta especialidad dura 3 años y de esta manera podemos abarcar un espectro bastante amplio de enfermedades y de alteraciones que se salen de lo que la gente piensa que es la labor del psiquiatra. Dentro de los trastornos emocionales y del comportamiento que puede sufrir alguna persona en algún momento de su vida, menos del 5% de los trastornos tienen que ver con delirios o con alucinaciones, es decir, los síntomas de psicosis que la gente relaciona más con el trabajo del psiquiatra son la mínima parte de los trastornos que se presentan habitualmente, es decir, nosotros vemos la mayor parte del tiempo personas como cualquiera de ustedes o de nosotros que no tienen síntomas de psicosis, pero que sí tienen alteraciones en las emociones y en el comportamiento que pueden incidir notablemente en la calidad de vida. 2 personas con esclerosis múltiple pueden tener el mismo grado de discapacidad y la diferencia en la calidad de vida puede tener que ver con que uno esté deprimido o no esté deprimido. Vamos a ver más en detalle esto. Cuando hablamos pues de emociones y de comportamiento, hablamos de las maneras como se manifiestan los trastornos psiquiátricos en las personas, es decir, hablamos de los síntomas, lo que tratamos de percibir y detectar para llegar al diagnóstico de los problemas que tienen las personas. Entonces, podríamos hablar de las emociones como reacciones y estados del sistema nervioso que se acompañan de manifestaciones en el pensamiento y en el comportamiento y que son reacciones a estímulos del ambiente o de uno mismo. Entonces, emociones normales pueden ser la tristeza, la alegría, el miedo, el disgusto, la sorpresa o la ira. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos del proceder, de las actuaciones que podemos observar en las personas y que se originan en el sistema nervioso del individuo, es decir, tanto emociones como comportamiento se originan en el cerebro. El cerebro es la base a partir de la cual se manifiestan esos síntomas y por eso pues es que los estudiamos de esta manera. Hay algo importante cuando hablamos de emociones y comportamiento y es el pensamiento.
Es decir, lo que piensa la persona también es decisivo a la hora de mirar la intensidad o la manera como se manifiestan las emociones y el comportamiento. Pero ustedes se podrán preguntar, ¿quién puede definir qué es lo normal o lo anormal en lo que uno piensa o la manera como se comporta? ¿Quién define eso? O si es que los psiquiatras toman como una moda alguna enfermedad y empiezan a diagnosticarla incesantemente pues a todos los pacientes, como el caso pues de la depresión o los trastornos de ansiedad. ¿Esto cómo es? ¿Quién lo define? En la historia de la psiquiatría, como en la neurología, también a lo largo de más de 200 o 300 años, muchos especialistas de muchas partes del mundo, pero sobre todo de Europa y de Estados Unidos, a lo largo de todo este tiempo han ido clasificando, han ido observando y han ido detectando y comparando la manera como se manifiestan los cambios en las emociones y en el comportamiento en las personas que habitualmente ven. Y es a partir del estudio de todas esas manifestaciones, cómo se dan en la vida cotidiana, la intensidad que tienen y la manera como se relacionan con otros comportamientos o con otras emociones, o también la disfuncionalidad o la alteración en la calidad de vida que producen en la vida diaria, y comparando cientos y miles de personas a lo largo de muchos años en la vida, personas con alteraciones y personas normales, a través de todas esas investigaciones es que se pueden tener elementos y conocimientos para entender entonces y para detectar qué es lo que puede ser normal o anormal. Pero ¿qué significa trastorno o enfermedad? Cuando hablamos de trastorno o enfermedad, hablamos de un conglomerado de síntomas y de manifestaciones que comparten algunas personas y que los diferencian de otras personas que no sienten eso o que no lo tienen de la misma manera y de la misma intensidad. Pero ¿por qué clasificar unas manifestaciones de lo que sentimos como enfermedad? Los criterios para esto también radican en la manera como esas manifestaciones incidan, repercutan en la vida de esa persona, en la relación con las otras personas, en la capacidad o en la motivación para hacer cosas, en la manera como ve la vida, en la calidad de vida o en el sentido de satisfacción pues con su vida cotidiana. Entonces, a lo largo del tiempo, tanto la psiquiatría como la psicología y también muchas otras disciplinas han contribuido a tener pues un cúmulo de conocimientos para clasificar el comportamiento de las personas y para poder para tener una idea clara de qué es lo normal y qué es lo anormal. Pero ¿cómo sabemos que una persona tiene o no tiene un trastorno? Para eso contamos con la observación, con la entrevista y con otras ayudas que pueden ser también maneras de recoger información de cómo se comporta esa persona en la vida cotidiana y qué es lo que siente. Pero nunca los cuestionarios ni los formatos que uno tenga que llenar reemplazan la entrevista que el especialista tiene con el paciente y mucho más aún con la familia. Es decir, la manera que uno tiene de llegar a la esencia de lo que siente esa persona es hablando con él y hablando también con la familia. Cómo a través de diferentes preguntas logra uno capturar, reconocer las manifestaciones alteradas de las emociones o la conducta. Eso se hace a través de la entrevista pues con el paciente y con la familia. Cuando hablamos de pacientes con enfermedades como la esclerosis múltiple u otros pacientes con trastornos neurológicos, es fundamental siempre tener la información de la familia para poder
tener un panorama más completo de la vida de esa persona y poder pues ayudarle en el diagnóstico y en el tratamiento. Les hablo mucho de esto y les repito porque muchas veces la posibilidad de que una persona tenga acceso a la evaluación y al tratamiento oportuno depende de que esa persona o los familiares entiendan el beneficio que eso implica. Es decir, muchas veces las personas pueden tener una calidad de vida muy deteriorada, o los familiares reconocer que esa persona está sufriendo, pero los mitos o las creencias o equívocos que tenemos acerca de la psiquiatría o de los trastornos emocionales y del comportamiento hacen que las personas o las familias tengan que esperar mucho tiempo, pueden ser meses o años, a que las cosas empeoren de tal manera que pues los lleven de urgencias, ¿cierto? Entonces, por eso me parece fundamental empezar haciendo énfasis en estos aspectos para que ustedes pues entiendan cómo trabaja el psiquiatra o cuál es el servicio que la psiquiatría puede prestar pues a la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de depresión no hablamos de tristeza. La tristeza puede ser alguna de las maneras como se manifieste la depresión en algunas personas, pero cuando hablamos de depresión hablamos de un trastorno que se manifiesta con una cantidad de síntomas, con un grupo de manifestaciones, un conglomerado de manifestaciones que dan cuenta de la funcionalidad de esa persona en la vida diaria y que de los síntomas pues más habituales son el ánimo triste o no ánimo triste sino irritabilidad, que puede expresarse como mal genio o alteraciones en el temperamento, dificultad para sentirse bien o para sentir placer en cosas que habitualmente la persona sí ha gozado, cambios en el apetito, ya sea aumento del apetito o disminución del apetito, alteraciones del sueño. Un alto porcentaje de los trastornos del sueño tienen que ver con trastornos emocionales, además pues de manifestaciones primarias de trastornos del sueño, pero es importante pues tener esto en cuenta. El pesimismo o la manera como la persona ve el futuro, ve el presente y el futuro, también es un síntoma habitual de la depresión. El negativismo, desesperanza, la manera como la persona se ve a sí mismo, en sus capacidades, en su potencial, la manera como ve el entorno. Todos estos síntomas nos ayudan a reconocer cuando una persona está deprimida o cuando una persona no está deprimida. El que está deprimido no está llorando todo el día ni está acostado en la cama sin hacer nada. Muchas personas pueden ser muy exitosas en muchos ámbitos y aún así tener depresión, y aunque sean exitosas en muchos ámbitos, tener muy mala calidad de vida o vivir muy insatisfechos. Es también el tiempo a lo largo del cual se manifiestan estos síntomas o todas estas manifestaciones que podemos también tener una idea de si es una depresión o no, o si es una reacción a un estrés agudo, si es una adaptación a un evento vital estresante, algo que haya pasado en el medio en el que vive la persona. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta una cosa: cuando una persona tiene manifestaciones emocionales y del comportamiento, debemos buscar ayuda y tratamiento, no divagar y lanzar hipótesis acerca de las causas. Imagínense que cuando una persona se fracture, lo lleven a urgencias y el ortopedista se ponga a pensar cuáles fueron las fuerzas físicas que interactuaron para que hubiese una fractura. ¿Qué hace el ortopedista? Enyesa a la persona o lo opera si hay necesidad de operarlo. Eso mismo es lo que pasa en el caso de la depresión. Habitualmente nos encontramos con personas con episodios depresivos muy severos y de mucho tiempo, pero
la dificultad para el tratamiento ha sido que las personas o los familiares o los otros profesionales piensan que es razonable, entre comillas, que esta persona se sienta tan mal porque es que tiene una enfermedad muy grave. Entonces, ¿cómo no se va a sentir mal? No, realmente los cambios en las emociones y el comportamiento, en el momento en el que hacen sentir a la persona que las cosas no van bien, o en el momento en el que los familiares observen que esa persona necesita una ayuda, hay que buscar una ayuda, no pues divagar acerca de las posibles causas. Cuando hablamos de ansiedad, no hablamos de impaciencia, ni de inquietud, ni de ganas de comer. La gente llama muchas cosas diferentes ansiedad, que este es muy ansioso porque come mucho, o que este es muy ansioso porque es que es muy impaciente, porque es muy inquieto. Cuando hablamos de ansiedad hablamos de angustia, miedo o preocupación. Las manifestaciones de ansiedad más frecuentes dentro de los trastornos que vemos habitualmente son angustia o preocupación, la mayor parte del tiempo del día, durante por lo menos 6 meses o más tiempo. Habitualmente encontramos que la persona lleva así años acerca de asuntos de la vida cotidiana, es decir, la ansiedad o las manifestaciones de ansiedad en los trastornos en las personas que vemos habitualmente no son preocupaciones que la persona tiene acerca de cosas que vive en la vida cotidiana que no lo dejan vivir, pero que la persona no puede controlar. No puede controlar la ansiedad ni los pensamientos acerca de esas cosas que lo estresan o que lo hacen sentir mal. Y también suele acompañarse de síntomas físicos como inquietud motora, fatigabilidad, cansancio fácil. Ese síntoma en el caso de los pacientes con esclerosis múltiple no lo tenemos tan en cuenta como otros, dificultad para concentrarse, irritabilidad o cambios en el temperamento, tensión muscular que se expresa como espasmos musculares o dolores en el cuello y en la espalda, alteraciones del sueño y también manifestarse la ansiedad o la angustia en forma de crisis, que súbitamente la persona tiene lo que llamamos crisis de nervios. La persona súbitamente empieza a sentir una cantidad de síntomas físicos, entre los cuales los más frecuentes son taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, dificultad para respirar, temblor, sudoración, algunos de ellos o todos juntos, pero en el momento la persona al mismo tiempo está sintiendo que se va a morir, que le va a pasar algo malo, que va a perder el control, que va a pasar algo, y esto crea pues un miedo pues muy grande, y es reconocible pues fácilmente por las personas que lo rodean o por la misma persona que lo está sintiendo. Esto puede presentarse de una manera muy súbita o muy intensa, o las personas también con trastornos de ansiedad pueden sentirlo en síntomas leves a moderados durante muchas horas a lo largo de varios días. También tenemos en cuenta la disfuncionalidad, es decir, qué tanto esas manifestaciones repercuten en la vida diaria de la persona, en la relación con los otros, en la concentración en el trabajo, en la motivación para el presente o el futuro. Esas son algunas maneras pues de manifestarse la ansiedad o la depresión. Vamos a hablar de los pacientes de esclerosis múltiple específicamente, y encontramos algo muy claro pues en los estudios con altos números de pacientes, estudios en los que han evaluado 600, 1000 o 1500 pacientes con esclerosis múltiple a lo largo de 7 años o mucho más, y en los cuales se encuentran que si tuviéramos 100 pacientes con esclerosis múltiple y los evaluara el psiquiatra por primera vez, uno encontraría que 50 de esas 100 personas han tenido depresión en algún momento de su vida o están deprimidos en ese momento. Es una cantidad de personas muy alta, por lo cual entonces es importante tener en cuenta que no hay que estar esperando a estar muy mal para consultar. Lo otro es que si en algún momento
evaluamos 100 pacientes con esclerosis múltiple y tenemos en cuenta solamente este momento en el que estamos viendo a esa persona, alrededor de entre 26 y 38 de esos 100 pacientes están deprimidos en ese momento. Es decir, no es que hayan tenido depresión alguna vez y ya se les pasó, sino que están deprimidos en ese momento. Entonces es una cantidad de personas pues bastante alta. En cuanto a la ideación suicida, las ideas de muerte o la ideación suicida es bastante común también en los pacientes con esclerosis múltiple. Y hay que tenerlo en cuenta sobre todo porque cuando la persona piensa en eso, es una manifestación de que es importante evaluarlo para descartar que tenga o no tenga una depresión. Acerca del componente genético, en los pacientes con esclerosis múltiple, el componente genético hereditario de la depresión, que es un factor importante pues en las personas que sufren de depresión pero que no tienen esclerosis múltiple, es diferente. En los pacientes con esclerosis múltiple el peso del componente hereditario no es alto pues en la causa de esa enfermedad, de esa depresión. Es tan frecuente la depresión en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cuáles podrían ser las causas? ¿Cuáles podrían ser las causas para que en las personas con esclerosis múltiple hasta la mitad de ellos tengan o hayan tenido depresión en algún momento de la vida? ¿Cuáles son las causas que los diferencian de la depresión que pueden tener personas sin esclerosis múltiple y que hace pues que en los pacientes que vemos con esclerosis múltiple sea mucho más frecuente? Se ha encontrado que en ciertas regiones de los lóbulos de las áreas parietales, frontales y temporales de la corteza cerebral hay alteraciones que diferencian a los pacientes con esclerosis múltiple que han tenido depresión de los que no tienen depresión. Y esto tiene que ver con que habitualmente en los pacientes con esclerosis múltiple la depresión es un fenómeno que se manifiesta en un momento dado y se vuelve crónico, es decir, tiende a ser persistente, permanente, si no se diagnostica y no se trata. Lo que se ha encontrado entonces es que en los pacientes en los que se han evaluado pues deprimidos y no deprimidos, pero con esclerosis múltiple hay diferencias pues en esos aspectos. También la respuesta inmunológica, las respuestas del sistema de defensa del organismo ante las infecciones en los pacientes con esclerosis múltiple que tienen depresión y no tienen depresión también es diferente. Sin embargo, parece ser que la respuesta inmunológica no es tanto una causa de la depresión, sino una consecuencia de la depresión. Pero esto en sí mismo puede ser pues un mayor riesgo de infecciones. También se ha encontrado que los estilos de afrontamiento, es decir, la manera como la persona afronta o se adapta a los cambios o a las crisis o a los problemas que tiene en la vida diaria, el estilo que la persona tiene para hacer frente a esas cosas también diferencia bastante a los pacientes con esclerosis múltiple que tienen depresión y que no tienen depresión. ¿En qué radica la diferencia? En que ese estilo de afrontamiento de las personas depresivas es un estilo que se funda más en las emociones que en el problema. Es decir, la persona antes que enfrentar el problema se queda dando vueltas en las emociones, en la tristeza o en reflexiones acerca del pasado, del presente, del futuro, y tiende a evitar pues enfrentar los problemas de manera activa. Hay algunas diferencias pues en eso. Igual también en el temperamento, ciertas
ciertas características del modo de ser, del estilo de ver la vida, que son también fundamentales en la persona para enfrentar las crisis o para enfrentar el estrés, también hace que algunos pacientes con esclerosis múltiple sean mucho más propensos a la depresión. En algunos estudios, hasta el momento se ha tratado de encontrar pues cuál es la causa principal de todo eso. Si miráramos en porcentajes, digamos del 100% de todas las causas de la depresión en estos pacientes, cuáles son las más importantes, lo que se ha encontrado hasta el momento es que parece que entre un 40% del peso de la causalidad tiene que ver con esos cambios en esas áreas del cerebro que hemos comentado, y también otro 40 o 50% tiene que ver en la causa de esa depresión con el estilo de afrontamiento de los problemas que tiene esa persona y el temperamento. ¿Qué tanto pueden pesar los medicamentos que toma la persona como causas para que tenga depresión? Esto lo pensamos en razón de que pues, los interferones o algunos inmunomoduladores o medicamentos pues, utilizados en el tratamiento se ha encontrado que las personas durante el tratamiento pueden tener mayor propensión a sufrir de depresión, pero se ha encontrado que las personas, dicen que el riesgo más alto o que más pesa para que la persona por el tratamiento tenga episodios depresivos tiene que ver con antecedentes de depresión en esa misma persona. Es decir, si un paciente con esclerosis múltiple ha tenido antes en algún momento de la vida depresión y pasó, ya sea porque se haya curado solo o se haya tratado y va a empezar este tipo de tratamiento, es importante entonces tener una evaluación porque puede tener un riesgo más alto de deprimirse. Cuando hablamos de calidad de vida en cuanto a los trastornos emocionales y del comportamiento en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿a qué nos referimos? A que se ha encontrado dentro de los estudios de calidad de vida pues, con estos pacientes que el sufrir o no de depresión pesa notablemente en la evaluación que el paciente hace de su calidad de vida independientemente de la discapacidad. Es decir, la discapacidad puede aumentar el riesgo de que la persona sufra de depresión, pero al mismo tiempo la depresión incide notablemente para que la persona evalúe su calidad de vida de una manera peor a otra persona con esclerosis múltiple que también tenga un grado comparable de discapacidad, pero que no esté deprimida. Y eso es evidente. Enfrentar una enfermedad crónica o discapacitante estando deprimido es muy diferente a enfrentarla no estando deprimido. Eso pues es importante tenerlo en cuenta para evaluar a las personas cuando tengan estas manifestaciones. Lo otro que se ha encontrado es que la depresión en los pacientes con esclerosis múltiple incide notablemente en la adherencia al tratamiento, es decir, tanto en la consulta a tiempo con los especialistas y en el cuidado que la persona pone en seguir todas las instrucciones de todos los componentes del tratamiento, asimismo como en la toma de los medicamentos. Incide esto tanto que en Estados Unidos desde alguna época las aseguradoras para autorizar los tratamientos en los pacientes con esclerosis múltiple exigían que el paciente fuera evaluado para detectar la presencia o ausencia de depresión, porque si el paciente pues estaba deprimido
se generarían muchos más costos sin que el paciente pues mejorara notablemente. Entonces, para tener esto en cuenta también. En cuanto al tratamiento de la depresión y la adherencia, es decir, el paciente con depresión que obviamente pues, puede tener menos condiciones para seguir el tratamiento con todas las especificaciones dentro de los componentes de rehabilitación, de los medicamentos, de todas las terapias. Cuando el paciente es tratado de la depresión, se observa pues un cambio notable en esos comportamientos, en la concepción que el paciente tiene de la enfermedad, de la necesidad del tratamiento y de las posibilidades pues de tener una calidad de vida aún manejando pues la discapacidad. En cuanto a lo de la depresión y la ideación suicida, hay un estudio en el cual tomaron pacientes con historias pues, de pacientes con esclerosis múltiple desde mediados de la década de los 50, desde 1955 hasta 1985, se recopilaron un número de historias de pacientes en Canadá, y de esos pacientes que eran aproximadamente 196 pacientes fallecidos, tomaron las historias en las cuales había información acerca de las causas de la muerte y de esas pues se pudieron evaluar entre 120 y 130 historias de esos pacientes. De ese número de pacientes, alrededor de 46 habían muerto por causas inherentes a complicaciones de la enfermedad. Y el otro número de pacientes, entre 70 y 80 pacientes que no habían muerto por causas inherentes a complicaciones de la enfermedad, 18 de esos pacientes se habían suicidado. El porcentaje de suicidios entonces, haciendo a un lado los pacientes que habían muerto por complicaciones de la enfermedad, era del 28%, un porcentaje pues muy alto. El riesgo de suicidio en los pacientes con esclerosis múltiple frente al de la población general puede ser hasta 7 veces más alto. En cuanto a los trastornos de ansiedad, hay diferentes trastornos de ansiedad, pero no entramos en detalle. Entre la población general, la prevalencia de los trastornos de ansiedad o la frecuencia con la que se encuentran puede ser aproximadamente del 20 al 25%. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, esto puede llegar al 35 o 40%. También cuando hablamos de depresión, por ejemplo, la frecuencia de la depresión en la población general puede estar en algún momento de la vida alrededor del 15 al 20%, en los pacientes con esclerosis múltiple el 50%. En cuanto a los trastornos de ansiedad, pues, por ejemplo, el trastorno de ansiedad más frecuente en la población general, que es el trastorno de ansiedad generalizada, que se presenta en el 5% de las personas de la población general, en los pacientes con esclerosis múltiple puede ser hasta el 18%. Y el trastorno de pánico, que en la población general puede ser entre el 3 y el 4%, en las personas con esclerosis múltiple 10 de cada 100 sufren de este trastorno. La depresión en los pacientes con trastornos de ansiedad es importante a tener en cuenta, sobre todo porque cuando los pacientes con esclerosis múltiple tienen algún trastorno de ansiedad, es muchísimo más probable, además de que tengan al mismo tiempo depresión, porque los trastornos de ansiedad tienden a ser muy crónicos, es decir, una persona desarrolla un trastorno de ansiedad y si no tiene ningún tratamiento puede permanecer toda su vida con ese trastorno, pero entre más tiempo pase sin tratamiento, también tiene un riesgo mucho más alto de sufrir al mismo tiempo de depresión, es más vulnerable a la depresión. Los otros, bueno, además pues del suicidio del que hemos hablado, también
debemos tener en cuenta el abuso de alcohol y de otras sustancias. La dependencia de la nicotina, el abuso de alcohol o el consumo de otras sustancias es mucho más frecuente en los pacientes cuando tienen depresión o trastornos de ansiedad que en los pacientes con esclerosis múltiple que no tienen estos problemas. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, la manera más fidedigna de hacer el diagnóstico es a través de la entrevista con el psiquiatra. Para esa entrevista, para esa evaluación, que no es solo una cita, es decir, en la mayor parte de los pacientes uno puede tener un diagnóstico concreto en una sola cita, pero la posibilidad de que este diagnóstico pues sea más rápido y que tengamos elementos de juicio mucho más claros, tiene que ver con la presencia de los familiares. Es muy importante hablar con la familia, sobre todo porque hay muchos aspectos de las emociones y el comportamiento que la persona no detecta tan claramente como las personas que viven con él. Entonces, para uno es mucho más fiable hacer un diagnóstico con esa información tan importante que dan los familiares de cómo es el comportamiento de esa persona en la vida diaria, cómo ve la vida, cómo habla, cuáles son las opiniones que da, porque muchas veces el paciente no es franco con uno en las opiniones que tiene. Entonces uno con toda esa información pues puede hacer un diagnóstico más confiable. Hay cuestionarios y pruebas de preguntas que ayudan. Cuando la persona los responde y se verifican, pues se cuantifica a sospechar qué persona tiene síntomas de depresión o ansiedad, pero son solamente una ayuda. Nunca hacen el diagnóstico ni reemplazan la evaluación pues con el psiquiatra. Entonces pues para tener esto en cuenta. El diagnóstico pues puede ser muy confiable, no es un invento del psiquiatra, no es una magnificación o una moda en cuanto a lo que sienten las personas, sino que es un acto médico pues sustentado en un conocimiento muy sólido a lo largo pues de la historia y hasta este momento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se fundamenta en dos componentes, el manejo con medicamentos y la psicoterapia. ¿Qué es la psicoterapia? Es ese tratamiento o esa situación en que se dialoga con la persona y a través de ciertas estrategias de diálogo con esa persona se puede llevar a que esa persona pueda ser consciente del estilo de pensamiento que tiene y de la manera como puede cambiar y tener mejores habilidades de afrontamiento de su condición y además pues de otros estreses o angustias de la vida diaria. Ese procedimiento no es una conversación al azar, es decir, no es sentarse a darle consejos a nadie, no, es decir, es seguir un procedimiento en el cual se evalúa también en esa persona el estilo de pensamiento, el modo como ve la vida, las cosas que piensa acerca de su vida cotidiana, a través de lo cual es posible pues fortalecer y darle estrategias a esa persona para modificar pues muchas conductas. Es el pensamiento el que genera las emociones, no son las emociones las que generan el pensamiento. Por eso es que es posible a través de una psicoterapia modificar el estilo de pensamiento de la persona y hacer que esa persona se sienta diferente. En cuanto a los antidepresivos, también hay evidencias de que son efectivos pues para el tratamiento. Es muy importante el tratamiento combinado porque, pues, es decir, de psicoterapia y de medicamentos, porque da una mayor seguridad pues de mejoría. Y tener en cuenta que ningún antidepresivo envicia ni ocasiona dependencia, ni es para toda la vida.
que los antidepresivos o los medicamentos en psiquiatría no son para dormir a nadie, ni para atontar a nadie, ni para cuando eso suceda, tienen que hablar con el médico que está haciendo el tratamiento porque o probablemente son efectos secundarios intolerables y que no hacen parte del tratamiento o la persona está utilizando mal el medicamento o cualquier otra causa. Pero en psiquiatría los efectos secundarios de los medicamentos no hacen parte del tratamiento ni ningún paciente está obligado a seguirlos sintiendo ni a tolerarlos. Entonces pues hay que tener eso claro. En esta revisión entonces hemos visto pues cómo los trastornos psiquiátricos en las personas se manifiestan a través de cambios en las emociones y el comportamiento, tener en claro que sí hay posibilidades de establecer diferencias sustentables entre lo que es normal y anormal, que no son criterios subjetivos y que sí dependen mucho del entrenamiento del especialista que esté a cargo. También pues que la depresión y los trastornos de ansiedad en los pacientes con esclerosis múltiple son más la norma que la excepción, de acuerdo a la cantidad tan alta de personas que los sufren. Y también entender pues que es fundamental el diagnóstico y el tratamiento para que los pacientes tengan realmente calidad de vida, porque es muy diferente, vuelvo y repito, enfrentar una enfermedad crónica que produzca discapacidad estando deprimido o teniendo un trastorno de ansiedad que no teniéndolo. Muchas gracias. Esta pregunta dice, ¿las personas que trata el psiquiatra son locos? Volvemos y repetimos, menos o alrededor del 5%, o sea, 95 de cada 100 pacientes que ve el psiquiatra no están locos, pero tienen trastornos emocionales y del comportamiento que hay que tratar. Entonces, muy importante esta pregunta para repetir eso porque es un mito bastante frecuente en la población general. ¿Qué diferencias existen en el tratamiento psicoterapéutico si lo proporciona un psicólogo o un psiquiatra? Pues en principio el psicólogo y el psiquiatra deben tener comunicación cuando están tratando a un paciente, es decir, si un psicólogo está llevando a cabo una psicoterapia o el tratamiento psicoterapéutico con el paciente y el psiquiatra se está ocupando del manejo de los medicamentos, es importante la comunicación. En ese caso, acá en el Instituto Neurológico de Colombia, generalmente los pacientes con este tipo de enfermedades que están siendo manejados por psicología, en su componente de psicoterapia hay una comunicación con el psiquiatra, en este caso ya sea por parte mía u otra compañera psiquiatra que también ve los pacientes, nos comunicamos y hablamos acerca del caso del paciente y esto es importante pues para que haya un tratamiento más efectivo. Y en cuanto a otro aspecto de la pregunta, ¿qué diferencias existen en el tratamiento psicoterapéutico? Es decir, si la psicoterapia la hace un psiquiatra o un psicólogo, no existe ninguna diferencia mientras los dos tengan el entrenamiento adecuado para hacer la psicoterapia. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento normal de las personas y hay un componente que se encarga de los tratamientos de psicoterapia cuando hay trastornos, que es la psicología clínica. Pues tanto el psicólogo como el psiquiatra deben tener pues un buen entrenamiento para hacer el tratamiento y en ese caso no hay diferencias en la eficacia. Lo otro, en el comportamiento del paciente con esclerosis múltiple, como paciente, ¿cómo puede aportar para consultar en caso de depresión y ansiedad? Es decir, el paciente o la familia deben alertar al especialista, al neurólogo,
acerca de las cosas que observan o de las necesidades que ven en cuanto a el comportamiento o las manifestaciones pues que vean en la persona, alertar a los especialistas para que puedan darles la remisión o solicitar pues la evaluación por psiquiatría. En el Instituto Neurológico de Colombia, en la consulta externa, habitualmente los neurólogos solicitan la interconsulta con el psiquiatra, pues cuando ven, cuando sí reconocen pues que el paciente tiene síntomas, pero muchas veces el neurólogo por falta de tiempo o por cualquier otra razón, pues muchas veces la familia es importante que resalte este aspecto y propicie pues que el paciente pueda ser evaluado oportunamente por el psiquiatra. Muchas gracias.